5 años de embarazos fallidos casi habían destrozado a Claire y Michael. Cuando su bebé milagroso finalmente llegó, la alegría de la sala de parto se convirtió en un silencio atónito. La bella apariencia de su recién nacida desafiaba cualquier explicación, y el rostro de Michael se oscureció de furia. Sin decir una palabra, salió del hospital, dejando a su esposa abrazando a su bebé, con lágrimas corriendo por su rostro. La verdad, detrás de la apariencia de este bebé, te hará cuestionar todo lo que crees. Pero antes de comenzar nuestra historia, dale al botón de me gusta. Asegúrate de suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia nueva. Claire miró la prueba de embarazo negativa, con el corazón hundido. Era la 5ª este mes. La tiró a la basura, uniéndose a incontables otras que habían aplastado sus esperanzas durante los últimos 5 años. Su esposo Michael la encontró sentada en el suelo del baño, con lágrimas corriendo por su rostro. No necesitaba preguntar. Él sabía. Otro mes, otra decepción. El camino hacia la paternidad había consumido sus vidas. Su hogar se había convertido en un santuario de intentos fallidos, aplicaciones de seguimiento de fertilidad, calendarios cronometrados con precisión y armarios llenos de suplementos que prometían resultados milagrosos. Sus amigos habían dejado de preguntar cuándo tendrían hijos, viendo el dolor que cruzaba sus rostros ante la pregunta. Habían probado todo lo que la medicina moderna podía ofrecer. Múltiples rondas de FIV habían dejado los brazos de Claire magullados por las inyecciones diarias de hormonas. Cada tratamiento agotaba sus ahorros y su espíritu. El último especialista había sugerido que consideraran otras opciones. Adopción, quizás, o aceptar una vida sin hijos. Pero ni Claire ni Michael estaban listos para renunciar a su sueño. Fue entonces cuando intervino el destino. Durante una pausa para el café en el trabajo, Michael escuchó a un colega hablar sobre el doctor Liu, un anciano practicante de medicina china que había ayudado a varias parejas a concebir cuando la medicina moderna había fallado. El colega habló de un amigo que había intentado durante 7 años sin éxito, y luego concibió dentro de los meses de comenzar el tratamiento del doctor Liu. Michael era escéptico. La medicina alternativa nunca había sido lo suyo. Era un tipo de números, un contador que creía en lo que podía probar en papel. Pero cuando mencionó al doctor Liu a Claire esa noche, vio un destello de esperanza en sus ojos que había estado ausente durante meses. Encontrar la clínica del doctor Liu no fue fácil. Estaba escondida en un rincón tranquilo de Chinatown, subiendo una estrecha escalera llena de hierbas en macetas. En lugar de las paredes blancas estériles de un centro médico moderno, se encontraron en una habitación tenuemente iluminada llena del aroma aromático de hierbas. Antiguos pergaminos que representaban la anatomía humana colgaban de las paredes, y frascos de vidrio llenos de ingredientes misteriosos alineaban estanterías de madera. El propio doctor. Liu se movía con tranquila confianza, sus manos desgastadas gentiles mientras examinaba los puntos de pulso de Claire. Hizo preguntas detalladas sobre su viaje de fertilidad, pero también preguntas que ningún otro médico había hecho, sobre sus patrones de sueño, su digestión, sus niveles de estrés, incluso la temperatura de los alimentos que comían. Su enfoque era diferente a todo lo que habían probado antes. Les explicó cómo combinaría la medicina tradicional china con sus tratamientos de fertilidad en curso. El cuerpo, les dijo, era como un jardín. La medicina moderna podía plantar las semillas, pero los métodos tradicionales podían hacer que el suelo fuera más fértil. A pesar de su nerviosismo inicial por las agujas, Claire descubrió que esperaba con ansias estas citas.
La clínica se convirtió en un santuario de la presión de intentar concebir. El Dr. Liu trabajaba con precisión practicada, colocando cada aguja a lo largo de puntos específicos en su cuerpo. Durante las sesiones, les contaba historias de otras parejas a las que había ayudado, hablando del delicado equilibrio entre la sabiduría antigua y la ciencia moderna. Entre sesiones, Claire seguía el estricto régimen del Dr. Liu. Cada mañana y noche, bebía tés de hierbas especialmente mezclados y tomaba suplementos que él preparaba personalmente. El Dr. Liu también les dio recomendaciones de estilo de vida: evitar alimentos fríos, practicar ejercicios específicos de respiración y hacer tiempo para la meditación. Michael sorprendió a Claire uniéndose a ella en estas prácticas, aunque nunca admitiría a sus colegas que estaba meditando cada mañana antes del trabajo. Entonces, después de meses de tratamientos combinados, todo cambió. Las manos de Claire temblaron mientras sostenía la prueba de embarazo. 2 líneas rosadas, claras como el día. Parpadeó, luego miró de nuevo. Las líneas permanecieron. Llamó a Michael, su voz temblando. Cuando él vio el resultado, la levantó en sus brazos, ambos llorando lágrimas de alegría. El embarazo procedió sin problemas. Su hogar se transformó mientras se preparaban para su bebé milagroso. La habitación de invitados se convirtió en un cuarto infantil, lleno de colores suaves y tiernas esperanzas. El Dr. Liu brillaba con silencioso orgullo en su última cita, diciéndoles que su hijo sería especial, un puente entre mundos, dijo crípticamente. Pero nada podría haberlos preparado para lo que sucedió en la sala de partos. El momento en que su hija emergió, un inquietante silencio cayó sobre el personal médico. La enfermera dudó antes de colocar al bebé en los brazos de Claire. Cuando Claire miró a su recién nacida, la confusión nubló su alegría. El rico tono de piel oscura del bebé no se parecía en nada a la tez clara de Claire o a las características pálidas de Michael. Pero entonces, la bebé abrió sus ojos y Claire jadeó. Esos ojos eran inconfundiblemente los de Michael, el mismo tono inusual de avellana con distintivas motas doradas que la habían hecho enamorarse de él años atrás. El contraste era sorprendente. Su piel oscura hacía que esos ojos únicos fueran aún más prominentes, una imagen espejo de la mirada de su padre en un lienzo inesperado. El rostro de Michael se transformó de asombro a incredulidad, luego a ira. Claire reconoció los pensamientos que corrían por su mente antes de que incluso hablara. Alcanzó su mano, tratando de explicar, de dar sentido a lo que estaban viendo. Señaló los ojos del bebé, pero Michael estaba más allá de ver cualquier parecido. Se apartó, su rostro una máscara de traición. Sin decir una palabra, salió de la habitación del hospital, dejando a Claire sola con su inexplicable milagro. Los días que siguieron fueron un borrón de lágrimas y llamadas telefónicas sin respuesta. Michael no escucharía los desesperados intentos de Claire de explicar que nunca había sido infiel. Sus amigos y familiares estaban divididos, algunos apoyando a Claire, otros desapareciendo de sus vidas por completo. Michael solicitó el divorcio, cortando todos los lazos con la vida que habían construido juntos. Claire nombró a su hija Hope, un recordatorio para sí misma de que algún día, de alguna manera, la verdad saldría a la luz. Cada vez que miraba a los ojos de su hija, veía a Michael. Esos distintivos ojos avellana con motas doradas la perseguían, un recordatorio diario de lo que habían perdido. Amigos que conocían a Hope a menudo comentaban sobre sus ojos, preguntando quién en la familia de Claire tenía ojos tan únicos. Cada vez, el corazón de Claire se encogía, sabiendo que estaban mirando una parte de Michael.
se lanzó a construir una nueva vida, trabajando de forma remota mientras cuidaba de Hope. La niña se convirtió en una niña pequeña, brillante y cariñosa, trayendo alegría incluso a los días más oscuros de Claire. A medida que Hope crecía, más características de Michael emergían, creando una extraordinaria mezcla de contrastes. Su piel oscura brillaba con salud, pero esos ojos avellana con sus distintivas motas doradas eran puramente de Michael. También tenía sus manierismos, la forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba, su risa contagiosa que llenaba una habitación, incluso el hoyuelo en su mejilla izquierda cuando sonreía. Estas similitudes inconfundibles en contraste con su diferente tono de piel solo profundizaban la confusión y el dolor de Claire. ¿Cómo podía una niña parecerse tanto a su padre en todos los aspectos, excepto en uno? Pasaron 3 años. Michael se había mudado a otra ciudad, comenzando de nuevo sin mirar atrás. Entonces, llegó un correo electrónico inesperado de la doctora Sarah Zhang, una investigadora genética especializada en la intersección de la medicina tradicional china y los tratamientos modernos de fertilidad. El mensaje de la doctora Zhang hizo que el corazón de Claire se acelerara. No estaba sola. Había otros casos, como el suyo, parejas que habían combinado tratamientos tradicionales chinos con procedimientos modernos de fertilidad, solo para tener bebés con expresiones genéticas inesperadas. La investigadora había estado rastreando estos casos en diferentes clínicas, construyendo una base de datos de instancias similares. La investigadora explicó que había descubierto algo notable: la combinación específica de puntos de acupuntura y hierbas utilizadas en los tratamientos tradicionales de fertilidad podía interactuar con los procedimientos modernos de manera sin precedentes. Estas interacciones podían activar genes latentes, información genética que había estado silenciosa durante generaciones. Claire aceptó participar en el estudio de la doctora Zhang. Cuando llegaron los resultados de ADN, confirmaron lo que parecía imposible. Michael era el padre biológico de Hope. La combinación única de tratamientos había despertado genes ancestrales que habían estado latentes en el ADN de Michael durante generaciones. Con manos temblorosas, Claire reenvió los resultados a Michael, junto con fotos recientes de Hope. Sabía que ahora lo vería. Todas las características que compartían, especialmente esos ojos distintivos que la habían atormentado durante 3 años. Su respuesta inicial fue de rechazo. No podía ser verdad. Pero mientras miraba las fotos de Hope, la duda comenzó a infiltrarse. Esos ojos que lo miraban desde las fotografías eran inconfundiblemente los suyos. El mismo tono avellana inusual con motas doradas que veía cada mañana en el espejo. Su piel oscura hacía que el parecido fuera aún más sorprendente. Esos ojos familiares destacándose contra su rica complexión. El hoyuelo, la risa capturada en las imágenes, incluso la forma en que sostenía su cabeza, era como mirar a una versión más joven de su hermana, solo con colores diferentes. La evidencia estaba allí en cada foto. Esta era su hija, a pesar de la tez inesperada. A medida que Michael revisaba la evidencia y se reunía con la doctora Zhang, la verdad que se había negado a enfrentar durante 3 años se volvió innegable. Había abandonado a su esposa e hija debido a un fenómeno médico que unía 2 mundos de curación. El peso de su error lo aplastó. Se comunicó con Claire, pidiendo conocer a Hope, pero años de dolor y traición se interponían entre ellos. Claire luchó con la decisión. La confianza que una vez compartieron estaba rota. Si bien la ciencia había proporcionado respuestas, no podía borrar los recuerdos de noches solitarias, de explicarle a Hope por qué no tenía un papá como otros niños, de reconstruir sus vidas desde cero. Mientras comenzaban cuidadosamente a reconectarse,
Tanto Claire como Michael sabían que nunca serían las mismas personas que habían entrado en la clínica del Dr. Liu años atrás. Su viaje los había cambiado fundamentalmente. Y entre ellos estaba Hope, su hermosa hija que encarnaba tanto los misterios de la sabiduría antigua como las maravillas de la ciencia moderna. Los ojos de su padre mirando a un mundo donde nada era tan simple como parecía. ¿Qué harías si fueras Claire? ¿Podrías perdonar a alguien que dudó de ti tan completamente, incluso frente a pruebas científicas?